Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas Peregrinas. Amigos oyentes de Radio de la Paz, les vamos a ofrecer la mesa redonda compuesta por el ilustrísimo y reverendísimo doctor don Melchor Sánchez de Toca, secretario pontificio del Consejo para la Cultura, con el tema San Benito como referente para una nueva cultura cristiana. Formó parte del primer Congreso Internacional El Monacato Benedictino y la Cristianización de Europa, que fue celebrado el pasado 13 de julio del año 2014 desde el aula magna de la Hospedería de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa. Voy a hacer yo como el copista del que nos hablaban ayer, que resumía las fórmulas de saludo y las liquidaba con una frase, así que doy a todos por saludados, me doy por agradecido y entro directamente en la materia. Quisiera comenzar citando un autor de superventas, el profesor Yuval Harari, un profesor de historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, autor de un ensayo que ha vendido cientos de miles de ejemplares en todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos y en los países de lengua inglesa. El libro se llama Breve Historia de la Humanidad y el subtítulo De animales a dioses. El autor se presenta en la contraportada del libro con un oxímoron, como especialista en historia global, especialista en todo, bueno, pues especialista en historia global. Y lo interesante es que el último capítulo de este libro lleva por título El fin del Homo sapiens, sin punto interrogativo, el fin del Homo sapiens. Dice el autor, al alba del siglo XXI, el Homo sapiens está cruzando sus propios límites. Comienza ahora a romper las leyes de la selección natural, sustituyéndolas con las de la proyectación inteligente. Hay aquí una pequeña provocación dirigida al mundo evangélico fundamentalista americano que habla del diseño inteligente como oposición a la evolución. Solo que aquí la proyectación inteligente es del hombre, de ahí el título de animales a dioses. Fundamentalmente este fin de la especie del Homo sapiens se debe a que el hombre tiene por fin las claves de la vida y de hecho está siendo creador de vida artificial, aunque sean solo bacterias en los laboratorios. Está modificando el genoma de algunas especies, por ahora solo de modo experimental, pero antes o después llegará al hombre. Traficar con nuestros genes, dice él, no tiene por qué llevar a la destrucción de nuestra especie, pero es posible que a fuerza de juguetear con el Homo sapiens llegue un momento en que no seamos ya sapiens, sino otra especie. Lo que está diciendo es que estamos en el borde de dar lugar a otra especie humana, no a otra raza, sino a otra especie. Y lo dice así: es posible que nos estemos acercando a una nueva singularidad. No una singularidad física, sino una singularidad biológica, en la que todos los conceptos que confieren significado e importancia a nuestro mundo, yo, vosotros, hombre, mujer, amor, odio, se volverán irrelevantes. Lo que suceda más allá de aquel punto carecerá para nosotros de significado.
Igual que no tiene sentido hablar de tiempo en la singularidad inicial del Big Bang, quizá no tenga sentido hablar de yo, hablar de conciencia, hablar de hombre después de esta singularidad. Si he traído a colación a este autor es porque describe, me parece acertadamente, aunque las tesis no sean todas aceptables, un hecho, que nos encontramos ante un nuevo mundo y ante una nueva realidad. El que nos hallemos ante unos nuevos tiempos es un lugar común del que se ha abusado frecuentemente, tanto por los apocalípticos que dicen que estamos ya en el fin de los tiempos, como por los entusiastas que saludan la llegada de una nueva era. Pero creo que objetivamente es cierto que estamos ante un nuevo mundo. Nos hallamos ante una situación, por lo tanto, de alguna manera comparable a la que se encontraron las comunidades monásticas a la caída del Imperio Romano después de la invasión de los bárbaros. Ante un mundo nuevo, completamente nuevo. Y por eso me parece que una de las primeras tareas que tenemos que hacer es una especie de mapa, diseñar un mapa de este nuevo territorio. Un mapa muy burdo, muy elemental, en el que hay apenas una línea de costa y algún promontorio que se ve y todo lo demás es terreno desconocido. Con estos mapitas, que eran apenas dibujos, los grandes conquistadores y exploradores se aventuraron en mundos nuevos y fueron completando este mapa. Lo que voy a hacer ahora, por tanto, es presentar en algunas pinceladas este mundo al que estamos llamados a evangelizar, con algunas notas muy esenciales. El nuevo contexto geopolítico, el mundo en el que estamos, un mundo líquido. Líquido es el adjetivo que ha utilizado Bauman, un sociólogo polaco, en un ensayo muy famoso que ha dado título a una serie de ensayos: mundo líquido, amor líquido, todo líquido, pero describe muy bien la situación actual, ¿no? De una realidad fluctuante, sin confines ni límites claros. Todo es blando, todo es móvil, todo es difuso, todo se adapta, se ajusta. En este mundo líquido, después de haber asistido durante décadas a la confrontación de dos grandes bloques y después del ensayo de Huntington sobre el choque de las civilizaciones, en realidad lo que tenemos es una serie de bloques enfrentados no por motivos geopolíticos o económicos, sino psicológicos. Y un estudioso franco-búlgaro, Todorov, los distingue en 4 bloques, que son el bloque de los países del miedo, los países ricos que viven permanentemente asustados por el miedo a nuevas invasiones de bárbaros, y ese es el occidente rico, Europa, Norteamérica y algunas islas de prosperidad en Oceanía o en Sudáfrica. Los países del miedo. Vivimos así, es la realidad cotidiana en España. Los asaltos a la valla o las barcazas que tratan de llegar a Lampedusa en Italia son el reflejo de esta situación. En segundo lugar, el bloque de los países del apetito, China, India, quizá Brasil y México, como adolescentes en plena expansión, en pleno crecimiento, que devoran todo lo que encuentran. Y luego los países del resentimiento, que son principalmente los países islámicos, que no se sienten amados ni aceptados y expresan el resentimiento hacia un occidente al que culpan de todos sus males, con movimientos de tipo terrorista, fundamentalista. Quedan después los países del hambre, que son los que el Papa llama
los descartados, los que quedan en la cuneta de la historia. Países ricos atemorizados que levantan vallas cada vez más altas, inútiles, porque jamás en la historia las murallas ni las vallas han logrado contener alguna invasión. Ni la muralla china, ni el Vallum, ni el muro de Berlín. Ningún muro a lo largo de la historia ha sido capaz de contener una invasión. Los países del apetito que están acaparando todo en África, y un mundo islámico perdido en su laberinto, enfrentado en una guerra civil en estos días. En Irak están enfrentándose suníes y chiíes. Bueno, este mundo, estos conflictos son para nosotros nuevos. Hemos crecido durante años con un conflicto bipolar y no sabemos dónde estamos. A esto se añade algo nuevo, que es el miedo. El miedo a la destrucción total causada no por las bombas, la bomba atómica, sino por la destrucción ecológica. No sabemos qué hay de cierto en todas las teorías del cambio climático, pero lo cierto es que vivimos también al borde de una destrucción causada por el hombre, por la saturación del planeta, la esquilmación de recursos, la destrucción, la desertificación. Y esto se traduce en otro miedo, que es el miedo o la angustia ante el exceso de población. Y es muy curioso que algunas de las últimas novelas presenten un escenario de un mundo en el que han desaparecido los hombres. Por ejemplo, Cormac McCarthy, La Ruta, que después se ha traducido en un film, habla de un mundo destruido por mano del hombre, en el que casi no quedan humanos, y los pocos que hay se comen unos a otros. El miedo al exceso de población, que incluso se presenta en ensayos defendidos en revistas científicas, como la necesidad de limitar los nacimientos, es decir, de suprimir los nacimientos. Es mejor no nacer, es el título de un ensayo de un autor sudafricano, puesto que no podemos estar seguros de que el ser llamado a la vida gozará de una felicidad tal que compense las penalidades que comporta la vida, mejor abstenerse de la reproducción. Una eliminación programada de la humanidad. Bueno, son naturalmente posturas minoritarias, pero son muy significativas. El hombre tiene miedo a la propia humanidad, tiene miedo de sí mismo, huye de sí mismo como Caín. Esto me da paso para hablar de la segunda pincelada, que es el posthumano. Los avances de la medicina y de la biología son tales que realmente hablar de transhumanismo hoy ya no es una utopía. Por ejemplo, las terapias a base de células madre, que han hecho que el debate sobre células madre embrionales quede superado, porque células madre adultas se utilizan ya, o la reprogramación de células somáticas es ya una realidad y se está aplicando en terapias de reconstrucción de tejidos e incluso de enfermedades degenerativas. Esto es solamente el comienzo, no sabemos dónde va a llevar, pero va a obligar a reconsiderar conceptos fundamentales como son, por ejemplo, la enfermedad, la corporeidad, la inmortalidad, con un impacto social tremendo. ¿Cómo se puede sostener un sistema de pensiones cuando la media de edad
aumenta hasta los 90 y hasta los 100 años, cuando se vive más tiempo como jubilado que como cotizador a la seguridad social. Pero esto es solo un aspecto. Está después la biónica, la posibilidad de mover con el cerebro miembros, prótesis artificiales, córneas artificiales, oídos artificiales, todavía muy rudimentarios, pero esto ya es una realidad. La posibilidad de comandar con el cerebro el computador, la interfaz entre hombre y computador, la intervención en el genoma, las terapias génicas, el diseño a medida de bacterias con tareas específicas. Bueno, todo esto incipiente por ahora, pero ya es una realidad. Y esto va a redefinir en muy poco tiempo conceptos fundamentales de nuestro mundo. El concepto de corporeidad, de inmortalidad. El avance en las neurociencias, la posibilidad de manipular áreas del cerebro para producir comportamientos determinados, con usos militares, por ejemplo, soldados que no tengan miedo, que no tengan recuerdos traumáticos, la posibilidad de utilizarlo por los gobiernos como control social. Bueno, estas cosas que parecían ciencia ficción empiezan a ser realidad, una realidad inquietante, y por eso lo que en los años 40 era una utopía, el transhumanismo, se va convirtiendo en realidad. Bueno, esto es un mundo con el que vamos a tener que enfrentarnos, con el que de hecho ya tenemos que empezar a hacer cuentas. Tercera pincelada, la gran revolución en la tecnología de las comunicaciones. Todos los presentes tenemos aquí un celular, un teléfono inteligente, aunque no se use inteligentemente, que se ha convertido en algo más que un simple instrumento de comunicación. Aquí yo tengo las citas de trabajo, tengo mi calendario, tengo los correos, tengo las fotos de la familia. Cuando quiero enseñarle a alguien quién es mi familia o qué es lo que hago yo, les enseño las fotos. Esto es un repositorio de mi identidad. Esto se ha convertido en una concentración, en una especie, ya no solo de un instrumento, sino de una prolongación de mi personalidad. Los instrumentos de comunicación no son ya simplemente prótesis, como eran al principio, que me permitían hacer algo que los sentidos no pueden hacer. Por ejemplo, el teléfono, voz de lejos, televisión. Esto es un ambiente en el que vivo. Y algunos de los presentes sabemos lo que es estar sin conexión. Es lo peor que te puede pasar. No tengo campo, no tengo conexión, no tengo batería. Grandes dramas. Esto cambia la manera de relacionarse. Cuando está uno con un grupo de adolescentes, están todos juntos en el bar o en la calle y están entre ellos, están chateando. No es que no comuniquen, es que comunican de otra manera. Bueno, pero esto es la realidad con la que tenemos que enfrentarnos. Son nuevas maneras de comunicarse, tiene aspectos peligrosos y potencialmente dañinos, pero también abre posibilidades impensables. ¿Qué hubiera hecho San Pablo si hubiera tenido a su disposición todo este mundo? Cuarta pincelada, el futuro de la fe. Uno de los dogmas de la modernidad dice que a medida que aumenta la modernidad, aumenta también la secularización. A mayor progreso económico y social, la fe se va convirtiendo, la religión, en una reliquia atávica, innecesaria. La fe era necesaria como elemento de cohesión social y como explicación de un mundo desconocido, pero a medida que el hombre va ganando espacios
de progreso, la fe ya se vuelve innecesaria. Si miramos alrededor, parecería que aquí en Europa, en España, la tesis de la secularización se confirma. Cada vez viene menos gente a misa, disminuye el número de bautizos, de matrimonios religiosos, los índices de participación en la misa son menores, monasterios cierran, los seminarios se vacían, congregaciones religiosas desaparecen, las iglesias se venden, en España todavía no, en Europa hay iglesias que se venden para hacer restaurantes o gimnasios o mezquitas. Bueno, sin embargo, si ensanchamos la perspectiva y no nos centramos solo en Europa, vemos que la realidad no es así. La realidad es más bien la contraria. La Iglesia crece en todo el mundo excepto en Europa, crece en Asia y crece además rapidísimamente, a veces tumultuosamente, en África, incluso en China o en Corea. En Corea los católicos son el 15% de la población y la Iglesia coreana se ha fijado un objetivo, 2020, llegar a ser el 20% de la población para el año 20. Bueno, esto no son síntomas de una Iglesia que declina. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que no es verdad que con el aumento de la modernidad aumente la secularización. Hay dos hechos que lo desmienten: el aumento del pentecostalismo en todo el mundo y el avance o la explosión del fundamentalismo islámico. Los que decían que la religión iba a desaparecer se encuentran de repente con estos dos hechos que no estaban previstos, que la sociología no había previsto. Peter Berger dice que lo que la modernidad fomenta no es la secularización, sino el pluralismo. El factor nuevo es la pluralidad de opciones en la oferta religiosa. Esto sí es nuevo. Y esto es lo que mina la solidez de las creencias y de los valores tradicionalmente dados por descontados. Berger dice que el desafío de nuestro tiempo no es que haya poca religión, sino que, al contrario, que hay demasiada. Y que el desafío para un cristiano no es la creencia, sino la falta de creencia, sino la preferencia. Tenemos que competir, por decirlo así, en un mercado religioso en el que hasta hace muy poco teníamos una posición de monopolio. Bueno, esto tiene que estimular al cristiano. Lo que ocurre es que se ha desplazado el centro de la religión. La modernidad no significa simplemente la ausencia de la religión, sino que la religión ocupa un puesto diferente en la experiencia de la gente. Que la modernidad ha eliminado un cierto tipo de imagen de Dios y invita a una interioridad, una presencia interior. Ahora, a mí me parece que esto es precisamente una oportunidad, que es redescubrir la llamada a la mística presente en la vida cristiana, la plenitud mística, la plenitud de la vida interior que tiene en los monasterios su icono y su imagen más acabada. Estos son pinceladas muy gruesas de un mundo en el que nos estamos ya moviendo. ¿Qué hacer en este mundo? Podemos sentarnos a llorar con nostalgia de Sion, que es la primera tentación, y decir que qué mal están los tiempos y que antes no pasaba esto, que cuando yo era joven era diferente, que el futuro ya no es como antes, como dicen algunos, que en mis tiempos los jóvenes eran distintos. Bueno, este lamento es universal. Yo creo que desde Adán y Eva
Cada generación se ha lamentado de que ya los jóvenes de hoy no son como antes, que los jóvenes hoy no se esfuerzan nada, solo piensan en divertirse y no quieren trabajar. Bueno, esto es un lamento universal e inútil. Yo creo que lo que nos está pidiendo el tiempo en que vivimos, y en esto el Papa no hace más que insistir, es un cambio de actitud. Y son las últimas consideraciones que voy a hacer. Un cambio de actitud que él llama una conversión pastoral, es decir, una iglesia en salida, hacia afuera. Y esto creo que se entiende de esta manera. Charles Taylor, que es un estudioso de la secularidad, en una lección muy importante sobre catolicismo y modernidad, volvía otra vez a usar la imagen del mapa y del explorador para hablar de nuestro tiempo y de la tarea del cristiano. Y él ponía como ejemplo a Matteo Ricci. Matteo Ricci fue un misionero jesuita en la corte del emperador de China. Logró entrar en la corte del emperador como sabio. Es uno de los pocos, si no el único sabio occidental que China reconoce como suyo. Está enterrado en la escuela de mandos del Partido Comunista, estaba enterrado en la Ciudad Prohibida y hoy día su tumba está en la escuela de cuadros del Partido Comunista. Ricci tuvo que estudiar la cultura y la lengua de los chinos para entrar en aquellos ambientes. Entró como matemático, como sabio, como ajustador de relojes. De esa manera se ganó una credibilidad que le permitió anunciar el Evangelio. Bueno, Taylor podía haber hablado de Cirilo y Metodio, o de Bonifacio y de los monjes evangelizadores de Europa de los que nos hablaron ayer. Lo que quiere decir esto es que hace falta una conversión pastoral y afrontar este mundo nuevo en el que estamos con una actitud diferente. Es lo que Federico Ozanam, el beato Ozanam, el fundador de las conferencias de Vicente de Paúl, decía con una expresión muy suya: hay que pasar a los bárbaros. La Iglesia, decía él, está siempre pasando a los bárbaros. A la caída del Imperio Romano, en lugar de sentarse a llorar por la destrucción de aquel mundo romano en el que la Iglesia se había integrado como elemento esencial, la Iglesia pasó a los bárbaros para evangelizarlos. Hay que pasar a los bárbaros hoy también. Esto significa valorar el terreno común, evitar los dos extremos opuestos, el de el humanismo exclusivo que se cierra a Dios y, por otra parte, el proyecto de un retorno al pasado. Es inútil lamentarse por los tiempos antiguos. San Agustín, que vivió tiempos de invasiones de bárbaros y de destrucción, decía esto: encuentras siempre hombres que protestan de los tiempos actuales y dicen que fueron mejores los de nuestros antepasados, pero a estos mismos, si se les pudiera situar en los tiempos que añoran, también entonces protestarían. En realidad juzgas que esos tiempos pasados son buenos porque no son los tuyos. Los tiempos nuestros son los que Dios nos ha dado, son estos, y estos son los hombres y los tiempos que hay que amar. La marca de los grandes evangelizadores ha sido precisamente el amar a los hombres y a la cultura a la que se dirigían. Captar en cada cultura las semillas de la verdad escondidas en cada pueblo. Y esto lo recordaban los papas en esas citas que nos distribuyeron ayer, los dos Gregorios, Gregorio Magno y el otro Gregorio, dirigiéndose a los evangelizadores de aquellas culturas bárbaras de pueblos salvajes. En este contexto me parece que la misión más importante que tiene el cristiano es lo que el Papa Benedicto, cuando habló del atrio de los gentiles, llamaba la prioridad de la cuestión de Dios. En París, en el discurso en el
Colegio de los Bernardinos, el Papa Benedicto habló de la búsqueda de Dios como el elemento fundamental de la vida monástica y como el origen de la cultura europea. La búsqueda de Dios y el amor a la escritura, el amor a las letras, un discurso maravilloso que invito a todos a releer. La búsqueda de Dios. Cuando habló del átrio de los gentiles, se refirió a este discurso en París y dijo: como primer paso de la evangelización debemos tratar de mantener viva esta búsqueda, preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión de Dios como cuestión esencial de su existencia, preocuparnos de que esta cuestión se acepte y la nostalgia que en ella se esconde. La búsqueda de Dios y la nostalgia que en ella se esconde. Me llamó mucho la atención un comentario que hizo el padre Abad la vez anterior cuando estuve aquí, recordando que la regla benedictina, cuando habla de la admisión de nuevos hermanos, el capítulo 53 me parece, dice que quien acoge a los que llaman a las puertas del monasterio debe asegurarse de que buscan a Dios. Y esto me parece tremendamente acertado. No se trata de preguntarle si vive bien, si lleva una vida honesta y una vida cristiana, si tiene valores morales, si tiene conocimientos teológicos e intelectuales, sino si busca a Dios. La única condición, que busque a Dios. Y creo que esta es la gran tarea del cristiano, suscitar en la gente, en nuestros contemporáneos, la búsqueda de Dios, el deseo de Dios, como primer paso de una nueva evangelización. Avivar el deseo de Dios, el deseo de plenitud. Después vendrá todo lo demás, pero empezar por aquí. Nos hallamos en un punto de inflexión de la historia, el parto de un nuevo mundo. Nos afanamos tratando de saber cómo será. El tiempo de la historia es el tiempo de la larga duración, se mide por siglos, ni siquiera por decenios, sino por siglos. Y no sabemos a dónde nos llevará. Pero termino con las palabras de Ozanam. La esperanza. El fallo de muchos cristianos es que esperan poco. Es creer, frente a cualquier ataque, a cualquier obstáculo, en la ruina de la Iglesia. Son como los apóstoles en la barca durante la tempestad, olvidan que el Salvador está en medio de ellos. Y por eso con el concilio termino. Se puede pensar con toda razón que el porvenir de la humanidad está en manos de quienes sepan dar a las generaciones futuras razones para vivir y razones para esperar. Fundación Foro San Benito de Europa. La nueva evangelización en España y desde España hacia el resto de Europa.